Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, entonces para este tema tomé algunos de los objetivos que ustedes enviaron para que juntos podamos ver cómo es que cómo se puede mejorar la redacción o cómo es la estructura de un objetivo general y los objetivos específicos, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo este tema que me enviaron algunos, ¿verdad? Dice, causas que provocan la escasez de agua en el casco urbano del municipio de San Pedro Zacatepeques, departamento de San Marcos. Bueno, para esto yo necesito que ustedes me ayuden, porque el objetivo es que ustedes puedan tener clara la idea de cómo se estructuran estos objetivos, ¿verdad? Entonces, necesito, por ejemplo, que juntos revisemos este documento. Va. Tenemos aquí el tema, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos dicho de las causas que provocan la escasez de agua en el casco urbano del municipio de San Pedro. Entonces, ¿qué nos indica ese tema? ¿Qué vamos a estudiar? ¿En qué se va a basar nuestra investigación? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué datos? A ver, que alguien me diga, ¿qué vamos a buscar con este tema? ¿Cuál va a ser el centro de nuestro estudio? A ver, si no, vamos a elegir aquí. Factores de la escasez. Ajá. Según el título, vamos a centrarnos en las causas que provocan la escasez de agua en el casco urbano, dice, del municipio de San Pedro. Bueno, entonces tenemos aquí este objetivo. Como les decía, este es uno de los trabajos que ustedes me enviaron. Entonces, aquí vamos a ver. Bueno, primera anotación. Cuando un objetivo es general, siempre tenemos que recordar que no se escribe generales. Siempre se escribe general, porque es un objetivo. A menos que tengamos más de uno, se escriben generales entonces. Pero de lo contrario, siempre vamos a escribir solo objetivo general. Bueno, aquí dice conocer las técnicas de investigación. Bueno, veamos entre todos. ¿Será que está acorde el objetivo general con el tema del trabajo, con el tema de la investigación? ¿Qué opinan ustedes? No, dice Jeremy. No, ahí estamos. Miren, pues, entonces esto es lo que yo quiero que quede muy claro, ¿verdad? Todo tiene secuencia. Desde el título tiene que llevar secuencia los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema, el marco teórico, y eso sí me refiero a trabajo de investigación científica. Si me refiero a un trabajo normal, a alguien que les pida un trabajo con todas sus partes, también tiene que llevar secuencia. Entonces, por eso es muy importante que determinemos bien, que sepamos, que tengamos claro bien cuál es nuestro tema para poder redactar los objetivos. Bueno, por ejemplo, aquí estamos con conocer. Esto está bien porque empieza con verbo. Se recuerdan que iniciamos con verbos en infinitivo, en ar, en er o en ir. Esos son los verbos en infinitivo, ¿verdad? Los que no están conjugados. Bueno, aquí, ¿por qué no está bien las técnicas de investigación? Porque no vamos a estudiar técnicas de investigación. Si nuestro tema son las causas que provocan la escasez, no vamos a utilizar o no vamos a centrarnos
en el estudio de las técnicas. Sí vamos a utilizar alguna técnica de investigación, pero no ese es nuestro objetivo central, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser el objetivo general? Tomando en cuenta el tema, ¿cuál podría ser nuestro objetivo general? Pero entre todos redactemos aquí, porque eso es lo que quiero que quede bien comprendido. El objetivo, se recuerda que es nuestra meta, lo que queremos lograr con nuestro trabajo o nuestro estudio. Conocer las causas de la escasez, dice aquí, sí. Pues sí, vamos, yo voy a guiarme de lo que ustedes también me digan. Bueno, conocer las causas, me dicen, de la escasez. Pero tenemos que ser concretos, ¿verdad? Conocer las causas de la escasez no se puede quedar solo así. Lo tenemos que complementar. Ahí estamos. Sí. Conocer las causas que provocan la escasez de agua en el casco urbano de San Pedro Zacatepeques. Ahí estamos. Conocer. Vamos a poner aquí el más obvio. De agua en el casco urbano. Bueno, ahí ya tenemos nuestro objetivo general. Ahora vamos con los específicos. Bueno, los objetivos específicos deben llevar al objetivo general. Tiene que llevar también secuencia con el general. Bueno, por ejemplo aquí. Conocer el porcentaje de agua dulce y agua salada en el planeta. ¿Creen ustedes que eso que contribuye a conocer las causas de la escasez de agua en el casco urbano de San Pedro? Esta es una información general, digamos, pero no es algo muy específico de nuestro tema en sí. Entonces, no es que esté mal, sino que debe ser un poquito más concreto, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, pero pues no está tan mal, lo vamos a dejar ahí. Bueno, es el segundo, investigar la escasez. Miren que hasta en Word, pero algunos que todavía me mandaron con faltas de ortografía sus trabajos. Bueno, es investigar la escasez de agua a nivel mundial y regional. Mire, aquí estoy hablando a nivel mundial y a nivel de región. Y mi objetivo general solo es el casco urbano de San Pedro. Entonces, no está coincidiendo mi objetivo general con mi objetivo específico. Y de hecho, este podría ser tal vez un objetivo general porque está abarcando un tema así muy amplio. Se recuerdan que el objetivo general es puede abarcar un tema así muy general. Entonces, los específicos deben de ser más concretos, son objetivos que vamos a cumplir en un periodo corto, es en un periodo de corto plazo, en cambio el general es a largo plazo. Bueno, aquí nos estamos yendo muy, demasiado general, digamos, a nivel mundial. Miren, lo otro que necesito que les quede muy claro es que tenemos que ser realistas con nuestros objetivos. Se recuerdan que la vez pasada dijimos que una de las características es que los objetivos son realizables, son alcanzables, ¿verdad? Tienen que ser realistas los objetivos, ¿verdad? Si yo estoy segura o seguro que voy a tener ese dato de la escasez de agua a nivel mundial, entonces sí lo puedo dejar ahí. Pero tengo que estar segura que voy a encontrar las herramientas para encontrar esos datos.
y regional. Bueno, aquí sería mejor la escasez de agua a nivel municipal, porque mire, mundial estamos hablando, híjole, de todos los países del mundo. Va. Y después dice regional, o sea que no está hablando solo de San Pedro, por ejemplo, región. ¿Qué región también? Porque el país tiene varias regiones, la región norte, la región sur, la región occidental. Por ejemplo, nosotros estaríamos en la occidental. Entonces, aquí tendríamos que especificar eso. Entonces, aquí algo más, más claro o más indicado el tema sería investigar la escasez de agua en el área urbana de San Pedro. Y aquí está este otro, analizar cómo es que el municipio de San Pedro Zacatepeques también participa en las causas que provocan la escasez de agua. Bueno, este sí está bien, está acorde al tema, está hablando de que lo va a hacer en el municipio. Bueno, entonces miren, tiene que llevar secuencia el tema, el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí tenemos otro que también fue de los trabajos de algunos trabajos que ustedes enviaron. Objetivos generales. Bueno, como ya arreglamos el primer objetivo, ¿qué es lo primero que tenemos que corregir en este? Lo voy a acercar un poquito más. Lo primero que tenemos que corregir es esto, ¿verdad? Quitar el plural porque solo es uno. Objetivo general. Aquí dice, por ejemplo, evitar más contagios de la pandemia y para eso tenemos que respetar los protocolos, ya que es importante prevenir y saber cómo prevenir la pandemia, ya que con eso podemos evitar más casos con COVID-19 y más muertes en adultos. Bueno, aquí los objetivos, otra de las características es que no son tan grandes. Los objetivos solo tiene que llevar qué es lo que yo busco al hacer mi trabajo o al hacer mi investigación. Por ejemplo, aquí dice, y para eso tenemos que respetar los protocolos y saber cómo prevenir la pandemia, ya que eso, no, aquí ya nos está dando información, ya nos está recomendando algo. Entonces, esto ya no iría. Y también, por ejemplo, evitar más contagios de la pandemia, eso es algo muy amplio y por eso tenemos que pensar si nosotros vamos a tener la capacidad de eso, ¿vamos a poder nosotros evitar más contagios de la pandemia? Es un poquito difícil, ¿verdad? Que nosotros podamos evitar los contagios. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Aquí a veces el problema no es a veces el tema, ¿verdad? Sino cómo lo vamos a estructurar. Entonces, en lo que tenemos que mejorar es cómo mejorar o cómo plasmar nuestras ideas, nuestro objetivo. Por ejemplo, en este general se me ocurre conocer, por lo que veo que habla de los contagios y todo, ¿verdad? Entonces podría ser conocer las formas de cuidado, por ejemplo, personal, para disminuir el riesgo de contagios de COVID-19. Y ahí ya tenemos un objetivo general. Entonces, esto sí puede ser realizable. ¿Por qué? Porque conocer las formas, sí podemos llegar a eso, sí podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, lo de usar mascarillas y todo eso, ¿verdad? Todos los protocolos que debemos seguir para disminuir, porque evitarlos totalmente no vamos a poder, pero con nuestras acciones sí vamos a contribuir a disminuir ese riesgo de contagios entonces. Y ahí ya tenemos nuestro objetivo general, así de
Simple. Después tenemos nuestros objetivos específicos. Implementar plan de información con las personas. Puede ser, esto puede ser realizable. Y como estamos viendo las formas de cuidado personal, aunque esto también podría ser un objetivo general, ¿verdad? Informar a la población de las personas sobre el cuidado personal para disminuir el riesgo de contagios, también. Entonces, implementar plan de información con las personas, pero aquí digamos que nos falta ampliar un poquito. ¿Información de qué? Información sobre cuidados sobre cuidados personales, por ejemplo, ¿verdad? Con las personas. No solo puede ser sobre cuidados personales. Definir procedimiento específico para la vigilancia epidemiológico, dice aquí. Este me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Por eso les digo, ¿verdad? Tienen que ser realizables. Si ustedes, por ejemplo, fueran epidemiólogos, entonces sí podría ser esto realizable, ¿verdad? Que ustedes puedan crear un procedimiento y que tengan los recursos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta qué recursos tenemos también a nuestra disposición. Entonces, esto, por ejemplo, podría estar bien siempre y cuando nosotros estuviéramos en esta área de epidemiología, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos pues ya un amplio conocimiento de eso. Acatar órdenes para evitar contagios de COVID. Pues si estamos viendo las formas de cuidado personal, podría ser. Y sobre todo cuidar nuestra salud y la de los demás. Esto y sobre todo no iría. ¿Por qué? Porque se recuerdan que los objetivos siempre tienen que iniciar con verbos. Y por último Aquí está bien la redacción. Objetivo está en singular, aquí dice general, después dice, aquí dice específico, ¿verdad? Se pasó una S fue la que faltó aquí. Entonces, aquí dice, analizar cómo la negligencia médica es un acto mal realizado por parte de la asistencia sanitaria y médica. Ese objetivo está bien redactado. En los específicos, reconocer las torpes pérdidas que ocasiona la negligencia. Aquí solo sería de mejorar un poquito el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, las torpes pérdidas, tal vez sería conocer las pérdidas que ocasiona la negligencia, por ejemplo. Aquí lo que veo es, por ejemplo, evitar en un futuro la comisión, o sea, el acto de cometer negligencias médicas profesionales y obtener información exacta de las causas más comunes de la negligencia. Bueno, aquí, ¿qué es lo que yo cambiaría? Un objetivo general es a largo plazo, ¿verdad? Y abarca el tema en sí, en todos sus aspectos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Están o no están de acuerdo? Sí, por ejemplo, evitar en un futuro, a mi criterio, es adecuado para el general. Aquí sería el general y entonces podría ser un específico. ¿Por qué? Porque si yo analizo cómo la negligencia médica es un acto mal realizado por parte de la asistencia sanitaria y médica, eso me va a ayudar, ya con ese análisis, yo ya voy a saber lo que implica esto y por lo tanto va a evitar que en un futuro yo cometa esas negligencias, ¿verdad? Entonces, este específico me va a llevar a alcanzar el general. Entonces, por eso es
adecuado que este vaya, no sea específico, sino sea general, porque va a ser a largo plazo, ¿verdad? Cuando yo ya esté en ese área, entonces yo ya voy a evitar eso. Y por lo tanto, antes tengo que analizar cómo ha afectado eso, ¿verdad? Para que yo entonces en un futuro no lo cometa. Y aquí se obtener información exacta de las causas más comunes de la negligencia. Aquí siempre tenemos que especificar, por ejemplo, negligencia médica. ¿Por qué? Porque la negligencia se puede cometer no solo en el aspecto de salud, sino también en cualquier área. Entonces, tenemos siempre que especificar, aunque vaya, digamos, el tema principal en el objetivo general. Bueno, entonces con esto, no sé si está claro cómo se redactan los objetivos. ¿Tienen alguna duda? Si me pueden decir si sí o si no. Bueno. Entonces espero que con este repaso pues haya quedado más claro cómo se redactan los objetivos. Es muy importante, ¿verdad?, que ustedes sepan, porque si no no pueden realizar, por ejemplo, objetivos de un trabajo así normal como el que nos piden nuestros maestros, entonces para una investigación va a ser un poquito más complicado. Sabiendo ustedes bien con esto, ustedes ya van a mejorar y ya se les va a facilitar la redacción de objetivos ya cuando sea pues un trabajo ya más formal o ya más exigente, digamos. Bueno, entonces ya dejando claro este tema, vamos al tema que nos corresponde hoy. Bueno, entonces, como se han dado cuenta, ¿verdad? Hemos venido trabajando el tema, nuestros objetivos, el planteamiento del problema, la justificación. Y después también hay una parte de los trabajos que es el marco teórico. El marco teórico es uno de los marcos más importantes en un proyecto de investigación, porque fundamentan nuestra investigación. ¿Y cómo vamos a determinar o cómo vamos a obtener esa información? Tenemos que buscarla. El marco teórico o nuestra revisión de la literatura también tiene ese nombre. Es, como bien lo dice, buscar fuentes de información donde nosotros podamos ampliar nuestro conocimiento sobre el tema o también sacar nuestras nuevas conclusiones acerca del tema. Y para eso necesitamos ver diferentes teorías, qué dijo tal científico, qué dijo tal persona, vamos a hacer una entrevista, vamos a buscar fotos. Y los grandes descubrimientos, por ejemplo, así se han descubierto a pura investigación. Desde que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿verdad? Con los jeroglíficos, los investigadores iban y con base a eso, a lo que descubrían, pues ya determinaban, por ejemplo, la civilización egipcia y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo conocimiento se genera a través de varias fuentes también para que nosotros podamos ampliar nuestro tema o ya pues determinar una teoría o una postura sobre ese tema, ¿verdad? Pero antes de centrarnos bien al tema del marco teórico, pues necesitamos conocer que hay varios tipos de fuentes de información. Sabemos que la información puede estar en libros, en internet o en varios aspectos, ¿verdad? Que podemos encontrar información que nos ayude a nosotros a formar nuestro proyecto de investigación o nuestro trabajo. Y entonces tenemos tres tipos que serían los principales.
Pero antes veamos cuáles son las fuentes de información o qué son las fuentes de información o investigación. Entonces, son los instrumentos que nos ayudan a obtener información necesaria para desarrollar una investigación. Y también son los diversos tipos de documentos que contienen datos que son útiles para que nosotros pues podamos ampliar la información o nuestro conocimiento acerca de un tema. Entonces, las fuentes de información es todo lo que nos ayuda a recopilar, a obtener conocimiento o información. Y tenemos las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son aquellas que contienen información original. El tema que contienen no ha sido tratado nunca o la información se ha mantenido intacta. Es decir, no ha sido interpretada o analizada por un investigador o una institución. ¿Esto a qué se refiere? Es de donde nace la información. No ha intervenido alguien más con respecto a esa información. Las fuentes primarias, su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Son la primera información que nosotros llegamos a obtener para nuestra investigación, para obtener información. Por ejemplo, vuelvo a lo de los egipcios. Una fuente primaria para los que descubrieron las pirámides, para que empezaron a descubrir cómo era la civilización egipcia, por ejemplo, fueron las pirámides, fueron los jeroglíficos. Esa es una fuente primaria, porque llegaron los investigadores a esa estructura, ¿verdad? A ese punto que los mismos egipcios hicieron o dejaron. Esa es una fuente primaria, si hablamos en ese sentido. Pero, digamos, para un trabajo o para una investigación normal, ¿como qué fuentes primarias pueden haber o son? ¿Qué fuentes piensan ustedes que pueden ser las primarias para una investigación? Cuando ustedes van a realizar un trabajo, ¿cuál sería una fuente primaria a la que ustedes acudirían? Libros. Bueno, veamos aquí. Bueno, una fuente primaria pueden ser las fotografías. ¿Por qué? Porque capturan el momento, ¿verdad? Puede ser una prueba de un hecho que hemos estado viendo y puede ser una fuente primaria. También los videos. Los videos pueden ser fuentes primarias, porque al igual que las fotografías, grabamos un hecho pues real, ¿verdad? Estamos ahí en los hechos y entonces queremos investigar un suceso, tenemos la grabación, pues qué mayor prueba, ¿verdad? Que cómo sucedieron las cosas, ver bien cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, si hablamos de investigación criminal, esto podría ser una fuente primaria para ellos, las fotos o los videos. También las encuestas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y entrevistamos a las personas directamente, o sea, tenemos la información directa. Y otro ejemplo pueden ser las tesis. Las tesis, como son documentos que se hacen profesionalmente y están bien sustentados, entonces también puede ser una fuente primaria. Las revistas científicas. Estas revistas definitivamente son una muy buena fuente y una fuente primaria muy confiable, porque estas revistas científicas, estas no son tan comunes, ¿verdad? Por ejemplo, estas que ustedes ven aquí de Science o Nature, que son revistas las revistas científicas siempre vienen en inglés. Es raro una revista que venga en español.
son revistas que han sido revisadas por muchos científicos para su publicación. No es que, bueno, voy a ingresar una información y ya la voy a publicar. No, estas revistas son revistas especializadas, son revistas científicas donde vamos a encontrar información confiable, 100%, porque ya han pasado por un proceso de revisión exhaustiva y profunda. No cualquiera puede hacer una publicación en este tipo de revistas. Son revistas científicas y una fuente pues que está más al alcance de nosotros serían los libros o las autobiografías. Como ya lo mencionaba también aquí su compañera, ¿verdad? Los libros, pero siempre y cuando también sean de los propios, porque que sean de los autores, ¿verdad? No que sean referidos de otro autor, sino de los propios autores. Y, por ejemplo, también una autobiografía. Por ejemplo, si ustedes van a escribir su vida, van a escribir una autobiografía, esa va a ser una fuente primaria para alguien más, porque ¿quién más que usted sabe cómo vive? ¿Qué ha pasado? Entonces, no puede ser información que caiga en error, porque si yo misma voy a escribir mi vida, pues entonces es algo confiable, porque ¿quién más sabe que solo nosotros mismos cómo hemos vivido, verdad? Entonces esos son unos ejemplos sobre fuentes primarias. Después tenemos también las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son una ampliación o también son una compilación de los resultados que han aportado las fuentes primarias. Su contenido es desarrollado a partir de la extracción de información de un recurso primario. ¿A qué se refiere esto? Entonces, aquí son las fuentes, son los documentos, son los libros, que son hechos con base a una fuente primaria. O sea, han tomado información de una fuente primaria para poder redactar entonces la nueva información. No sé si estamos entendiendo aquí hasta el momento cómo son las fuentes primarias. Estamos entendiendo la diferencia de una fuente primaria. Una fuente primaria es la información pura, la información del autor, de quién ha hecho las cosas, ¿verdad? Y una fuente primaria ya es una fuente secundaria, ya es la información realizada con base a la fuente primaria. No sé si me estoy dando a entender, me dicen si sí o si no, para repasar entonces. Bueno, ahí estamos. Gracias. Bien. Bueno, entonces, fuentes secundarias. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes secundarias? Las enciclopedias. Las enciclopedias tienen información, pero tienen referencias o citas. Las fuentes secundarias generalmente siempre son las que tienen las citas o las referencias. ¿Por qué? Porque ahí nos están diciendo de qué información se basaron para poder plasmar esa información. Entonces, las enciclopedias. Otro ejemplo de esto, para todos nosotros, o una enciclopedia muy famosa, ¿cuál es? Ustedes la conocen perfectamente. Una enciclopedia digital, una de las más comunes y de las que más recurrimos. Wikipedia, dice Shirley, exactamente. Wikipedia puede ser un tipo de fuente secundaria o hasta terciaria, que eso lo vamos a ver más adelantito. Otro tipo de fuente secundaria
también son las revistas en general. Entonces, las revistas o cualquier documento que tenga información, pues también nos van a servir, siempre y cuando tengan referencias, que la información sea confiable. Tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido, de ver, de leer y distinguir entonces si es una información confiable o no. Entonces, estas revistas en general, pues es donde encontramos, buscamos cualquier información de cualquier tema, y si es algo interesante y algo que nos aporta, pues podemos nosotros utilizarla para algún trabajo o alguna investigación. Esta diferencia de las revistas científicas, ¿verdad? Que esas revistas sí son muy especializadas y han pasado por un proceso exhaustivo de revisión. No significa que estas revistas en general no sean buenas, no. Solo lo que quiero que quede claro, digamos, cómo es que se divide esa información. Y en estas revistas en general, sí hay que tener cuidado, hay que ver siempre las referencias para que no pues pongamos cualquier información, ¿verdad? Que no esté acorde al tema. Otra fuente secundaria también son los periódicos. ¿Por qué un periódico es fuente secundaria? Un ejemplo, cuando son las elecciones presidenciales. Generalmente hay instituciones que hacen encuestas, quién va ganando, quién va en primer lugar, quién va en segundo. Si ustedes se han dado cuenta, si han tenido la oportunidad de leer este tipo de artículos, por ejemplo, cuando son las elecciones, viene en el periódico, ¿verdad? Tal candidato encabeza la encuesta número tal, va en primer lugar. Tal candidato va en segundo lugar y así. Pero ellos tuvieron que recurrir a esta información, a esa encuesta. No nos están mostrando el verdadero estudio. Nosotros no estamos yendo directamente, por ejemplo, al Instituto Nacional de Estadística. No estamos viendo esa información ahí, que sería la fuente primaria, sino la estamos viendo a través de un periódico. Entonces se convierte en nuestra fuente secundaria. Y el periódico generalmente dice, fuente abajo del dibujito, ¿verdad? Donde está la gráfica. Fuente Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. Entonces, ¿es confiable? Sí, porque está diciendo de dónde extrajo esa información. Y es secundaria, ¿por qué? Porque ellos no hicieron esa encuesta, ¿verdad? Sino que ellos tomaron esos datos de ese instituto y ya lo plasmaron en el periódico para darlo a conocer a la población en general. Entonces, esas son las fuentes secundarias, las que siempre nos van a remitir o nos amplían también la información, pero siempre con base a otras fuentes. También tenemos las fuentes terciarias. Estas fuentes terciarias sí son más simples. Siempre nos vamos a encontrar o con fuentes primarias o con fuentes secundarias. Pero las fuentes terciarias son muy simples, contienen la información sobre fuentes primarias y secundarias. Ahí digamos que hacen una compilación, teniendo como única función remitirlas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo nos va a decir, no nos va a hablar de las referencias, es lo único. Este tipo de fuentes de información cumple las funciones de compilar, organizar y recoger y depurar las fuentes primarias y secundarias. O sea que una fuente terciaria solo es cuando vamos a encontrar las referencias así en un orden, ¿verdad? Y entonces las fuentes terciarias es la bibliografía, por ejemplo, las referencias que están al final de un trabajo, al final de un libro, como la imagen que ustedes ven ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice referencias bibliográficas. Esa es una fuente terciaria. ¿Por qué? Porque ahí no nos está dando el contenido, pero solo nos está diciendo a dónde podemos acudir para encontrar esa información. Por ejemplo, ahí dice la educación emocional en la educación infantil, por ejemplo. Revista interuniversitaria de formación de profesorado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que buscar esa revista para encontrar cierta información que yo esté buscando, ¿verdad? Entonces, por eso es que en un trabajo, siempre que tratemos, ¿verdad?, el tema principal, ya sea el marco teórico o el cuerpo del trabajo en sí,
lleva referencias. Muchos, por ejemplo, me enviaron en su trabajo anterior esa parte, aunque yo todavía no lo he pedido, pero nos falta esto, ¿verdad? Porque el marco teórico tiene que ir con referencias y citas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos que esta es la primera parte de esa clase. Y entonces las fuentes terciarias es eso. Son las referencias que encontramos en cualquier libro, en cualquier trabajo, al final, ¿verdad? Las referencias o la bibliografía. En otras palabras, es la bibliografía. Bueno, entonces para todo esto, cuando se les deja a ustedes un trabajo o cuando se les deja una investigación, tienen que saber qué fuente les puede ayudar de una mejor forma, porque en el Internet, más hoy en nuestros días, hay muchas páginas con mucha información. ¿Qué implica eso? Que tenemos que leer mucho. Tenemos que leer para saber cuáles son nuestras fuentes confiables, ¿verdad? Si ustedes miran un artículo y tiene referencias, usen ese, porque ese sí va a ser confiable. Pero si no, no lo pueden utilizar o no lo deben utilizar. Por ejemplo, bueno, en la próxima clase vamos a hablar un poquito de Wikipedia, pero les doy aquí dos consejos donde pueden encontrar información confiable o cuando ustedes les pidan algún trabajo y necesiten bibliografía, referencias. Por ejemplo, aparte del Google que todo mundo conoce, está el Google académico. Ese, a diferencia del otro, del normal, del que todos utilizamos, nos brinda información más confiable, más clara. ¿Por qué? Porque ahí ese buscador nos va a brindar información ya concreta y con referencias. Ahí es información tomada de revistas, de libros, pero especializados. Podemos encontrar documentos con base a fuentes primarias. Otro de los sitios también es esta página que es cielo.org, que es una biblioteca de revistas científicas. Entonces, estos sitios nosotros es bueno que lo conozcamos porque ya son sitios un poquito ya más especializados para una información ya más concreta y más confiable. Entonces, en la próxima clase vamos a adentrarnos un poquito más con respecto a esto y a las citas y a la bibliografía, ¿verdad? Pero sí me interesaba que quedara bien claro a qué tipo de fuentes podemos recurrir para hacer nuestros trabajos o nuestras investigaciones. Y me interesa también si algunos ya conocían estos sitios, pues qué bien. Y si no, pues aquí también se los presento, que estos son dos sitios donde vamos a encontrar información muy confiable y nos pueden ayudar a hacer trabajos formales. Estos dos sitios vamos a encontrar información muy buena, ¿verdad? Y de todos modos, siempre vamos a tener que leer. Siempre vamos a estar clasificando toda esa información. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Si no hay dudas, a ver, quiero que alguien me diga la diferencia de una fuente primaria con una secundaria y una terciaria. A ver. Ángela Jiménez, ¿sí? Active su micrófono. Buenos días, señorito. Pues a lo que le entendí es de que las fuentes primarias son, digamos que son datos que nadie más ha investigado y que, o sea, como que nadie ha visto acerca de ese tema.
Las fuentes secundarias son las que ya es donde se ha visto ese tema o el que queremos investigar, ajá, pero son como libros, revistas o algo así. Y la fuente terciaria, no sé, no mucho me quedó muy claro cuál es la diferencia entre secundario y terciario. Ah, bien. Gracias, Ángela. Sí. Bueno, entonces, una fuente primaria, como ya lo dijeron, bueno, ¿alguien más levantó la mano? Sí, Helen, active su micrófono. Señorita, buenos días. Buenos días. Creo que la fuente terciaria es la que contiene información de la primera y segunda fuente. Ajá. Señor, y otra cosa. ¿Sí? Yo vi, disculpe el atrevimiento, es que yo vi en Facebook que hoy es su cumpleaños. ¿Es así? Sí, así es. Ah, feliz cumpleaños, señorita, que Dios me la bendiga. Gracias, Helen, muy amable. Y gracias también aquí a los que me escribieron en el chat, muy amables. Se me pierden aquí a veces entre los mensajes, entonces no les puedo responder así a cada uno. A ver qué dicen aquí. La fuente primaria es donde se obtiene la información original. Sí, así es. La fuente primaria es la información original. La secundaria recopila la información de la primaria. Exactamente. Ahí nos da la información y siempre hace referencia a la fuente primaria. Y la terciaria compila información de la primaria y secundaria. Así es. La terciaria, en otras palabras, es la bibliografía que encontramos en libros o en trabajos, porque ahí solo nos dan datos concretos de dónde podemos encontrar nosotros esa información. Entonces, primaria es fuente original, secundaria, fuente o información que nos remite a la secundaria o que es tomada de la secundaria, y la terciaria son las referencias. Así podríamos concluir este tipo de fuentes.